Bueno, muy buenos días. El trabajo de graduación realizado por mi persona se denomina Acciones de adaptación ante el cambio climático con enfoque participativo en el proyecto de desarrollo rural Gamaliel en Barra Blanca de Heredia, Costa Rica. Como introducción, es importante mencionar que el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático afirma que el fenómeno de cambio climático es inequívoco y menciona que el impacto y la intensidad va a depender del calentamiento y de aspectos como aspectos geográficos, condiciones de vulnerabilidad de los países. En Centroamérica ya evidencia los impactos de este fenómeno afectando el desarrollo de las poblaciones y sus medios de vida. En Costa Rica, las amenazas por eventos del clima y los efectos del cambio climático están interactuando con crecientes condiciones de vulnerabilidad de la población y exposición de los activos, generando pérdidas y daños sobre estos. A nivel internacional y nacional, uno de los pilares para trabajar el cambio climático es la adaptación, la cual se considera esa opción eficaz para gestionar y disminuir los impactos. Bajo este enfoque, el trabajo enfatiza la vulnerabilidad ante el cambio climático e identifica las principales medidas de adaptación que pueden ser contempladas en el proyecto de desarrollo rural, producción de fresas en ambiente protegido Gamaliel. En cuanto a los antecedentes, se hizo una indagación del marco político general de la adaptación vinculado al tema del sector agropecuario y rural. Se destacan estas políticas públicas generadas como la política de gestión de riesgos, la política nacional de adaptación, la contribución nacionalmente determinada actualizada al 2020, también políticas enfocadas al desarrollo rural territorial y más sectoriales y regionales como el Plan Regional de Acciones Climáticas y Gestión de Riesgos y el Programa Nacional de Financiamiento para Adaptar Fincas al Cambio Climático. Lo que recogen estas políticas es que tienen líneas o principios enfocados al tema de adaptación y hacen énfasis en la importancia de trabajar sobre análisis de vulnerabilidad de las poblaciones y sus sistemas y a la vez facultan también para que las instituciones puedan empezar a trabajar e implementar en acciones de adaptación para disminuir la vulnerabilidad a los eventos del clima y el cambio climático. En cuanto a política pública clave sobre el cambio climático y desarrollo rural desde el nivel local, se encontró el Plan de Desarrollo Rural Territorial de Heredia, que se dirige a trabajar en 4 dimensiones, que es la cultural, la ambiental, la económica e infraestructura. Y también hace énfasis en trabajar sobre acciones para la viabilidad y el cambio climático. Asimismo, el Cantón de Heredia cuenta también con una política de cambio climático y se encuentra uno de los pilares que es gestión del desarrollo hábitat rural, enfocado en generar acciones en ordenamiento territorial, riesgo, movilidad y transporte y promoción del desarrollo económico local. En cuanto a la justificación, se destaca que la influencia humana sobre el sistema climático es clara y que los cambios observados desde 1950 como el aumento de la temperatura promedio global debido al incremento de los gases de efecto invernadero por actividades antropogénicas, no tienen precedentes en los últimos decenios a milenios. Si se continúa al ritmo actual, existe la probabilidad de que ese calentamiento global llegue a 1,5 grados centígrados entre el 2030 y 2052, esperándose impactos generalizados en los sistemas poblacionales y también naturales de forma diferenciada. A nivel de América Central, no queda exenta a estos impactos y se considera entre las regiones más expuestas y vulnerables a los efectos debido también a condiciones geográficas y socioeconómicas que aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones, sus medios de vida y también los ecosistemas que las rodean. Las zonas rurales son particularmente vulnerables y el autor Ahumada menciona que por lo general los grupos poblacionales más pobres se distribuyen en estas zonas, por lo cual se incrementarían las brechas y también las desigualdades por los impactos del cambio climático. Bajo esto, la adaptación emerge como ese concepto clave dentro de la investigación sobre el cambio climático, ya que es posible determinar si los sistemas sociales y ambientales están siendo resilientes a los impactos y el cambio climático
y permite determinar la vulnerabilidad. Ante esta urgencia de empezar a desarrollar acciones de adaptación es que se plantea el presente trabajo de graduación. Como estado del conocimiento, se destaca que existen estrategias y metodologías distintas, diversas, para poder abordar lo que es la adaptación al sector agroproductivo. No obstante, es un tema que está en constante investigación, ya que responde a aspectos como el entorno en que se analiza, el sector económico estudiado, tipo de población y también el ámbito, depende del nivel nacional o regional o local. En cuanto a la percepción y análisis de vulnerabilidad, que es el tema principal, debo destacar que hay pocos estudios semejantes en la región en torno al tema de la producción de fresa en ambiente protegido. No obstante, se destacan algunas investigaciones en zonas rurales y en sectores agrícolas, por ejemplo, el caso de Guatemala y Costa Rica, en donde se investigó esos impactos que se han generado en medios de vida de pequeños agricultores dedicados al café y también cuáles eran esas medidas que estaban desarrollando en sus sistemas productivos. En el caso de México se encontró algunas percepciones y vivencias diarias que viven campesinos por efectos de la variabilidad climática, relacionándolo con afectaciones en siembra, cosechas, aumento de enfermedades y producción, y desencadenando hasta en migraciones. En cuanto al problema de investigación, se planteó como pregunta cuáles son esas medidas de adaptación que el Proyecto de Desarrollo Rural Producción de Fresa bajo ambiente protegido Gamaliel, ubicado en el distrito de Vara Blanca del Cantón de Heredia, puede desarrollar para enfrentar y atenuar los impactos esperados del cambio climático y la variabilidad climática actual. Para eso se plantearon los siguientes objetivos. Como general, construir un plan de acciones tecnológico-productivas y socioeconómicas acordes a los eventos del clima que puedan incrementarse por el cambio climático dentro del contexto del proyecto Gamaliel del distrito de Vara Blanca para el fortalecimiento de las actividades productivas y socioambientales del mismo. Como primer objetivo específico está caracterizar el contexto local y la percepción sobre el cambio climático y su impacto en el desarrollo socioproductivo de las familias que participan en el proyecto de desarrollo rural Gamaliel. Como segundo objetivo está priorizar de una forma participativa los ámbitos de vulnerabilidad ambiental y socioeconómica en el proyecto supracitado asociados al cambio climático. Y por último, el tercer objetivo es diseñar un conjunto de acciones de adaptación para enfrentar los impactos del cambio climático en el proyecto acorde a esas limitaciones y fortalezas predominantes en el mismo. Como marco teórico se profundiza sobre los siguientes apartados. En cuanto a generalidades y evidencia del cambio climático, autores como Quintero 2012 mencionan que el cambio climático interactúa constantemente con la variabilidad climática natural, siendo difícil poder distinguir entre los impactos del cambio climático. No obstante, cambios en temperatura y precipitación principalmente evidencian esa influencia. Por ejemplo, en América Latina la temperatura ha pasado de 0,7 a 1 grado centígrado respecto a 1970. En cuanto a la precipitación, enfocado en América Central, más bien ha sufrido un descenso. La autora Chacón menciona que además de cambios en los patrones climáticos, hay un aumento de ocurrencia de intensidad de eventos extremos climáticos desencadenando en inundaciones y deslizamientos. En cuanto al impacto del cambio climático en la agricultura y zonas rurales, se destaca que los países en desarrollo son considerados más vulnerables por su dependencia a sectores climáticamente sensibles como la agricultura y también a los recursos naturales. Dentro de los impactos que se destacan, por mencionar algunos, están alteraciones fisiológicas en cultivos, disminución del aumento de la erosión, disminución de la disponibilidad de nutrientes en suelo, la disminución de ingresos, migraciones y desplazamientos de cultivo como impactos socioeconómicos. Aunado a esto, hay aspectos que aumentan la vulnerabilidad de las zonas rurales, sobre todo el contar con menor capital para implementar medidas de adaptación, estar expuesto a ocurrencia de eventos climáticos y a niveles de calor elevados, y también su gran dependencia a la variabilidad del clima. En cuanto a vulnerabilidad al cambio climático, es importante tener claro lo que nos referimos a vulnerabilidad, el cual es esa función del carácter y magnitud a que está expuesto un sistema de interés estudiado, su sensibilidad y su capacidad de adaptación.
para poder abordar la vulnerabilidad se utiliza lo que son las evaluaciones de vulnerabilidad, las cuales pueden ser tanto de carácter cuantitativo o cualitativo con aporte de expertos. Para poder determinar la vulnerabilidad se considera lo que es la exposición analizada desde la relación con los fenómenos climáticos o eventos asociados al clima, la sensibilidad, que son esas características intrínsecas propias del sistema, y lo que es la capacidad de adaptación, que es esa capacidad del sistema para poder hacer frente a los eventos del cambio climático o eventos de la variabilidad natural. En cuanto a la adaptación, como respuesta a los impactos del cambio climático, es importante tener claro lo que nos referimos a adaptación, que es ese proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos, el cual trata de moderar o evitar los daños aprovechando las oportunidades. Es importante destacar que no hay un método único para poder disminuir los riesgos y que la adaptación es específica del lugar y del contexto donde se desarrolla. Y no solo debe ser vista como la reducción del impacto, sino que permite acortar las brechas del desarrollo y también dinamizar las economías buscando el triple dividendo, que debe generar beneficios sociales, ambientales, económicos, disminuir pérdidas y también aumentar productividad e innovación. En cuanto a las medidas de adaptación que se trabajan bajo este enfoque, nos referimos a ese conjunto de estrategias adecuadas para hacer frente a las necesidades de adaptación e incluye una amplia gama de medidas. Zorrilla las divide en dos grandes grupos, que son medidas duras o de intervención, que son medidas más tangibles y directas que permiten disminuir la vulnerabilidad, y las medidas blandas o habilitadoras, que son más enfocadas al fortalecimiento de capacidades o sensibilización. En cuanto al desarrollo rural, desde el contexto costarricense, en donde se marca el presente trabajo de migración, es importante comprender lo que nos referimos a territorio rural, el cual es esa unidad geográfica dedicada principalmente a actividades rurales que van más allá de las actividades agrícolas y se encuentran asentadas en una base de recursos naturales propios, formas de organización, producción, intercambio y manifestaciones de identidades comunes. En cuanto al desarrollo rural, nos referimos a ese proceso de cambio integral, de sinergias entre las distintas dimensiones del desarrollo económica, social, cultural, institucional, con participación concertada de los diferentes actores que residen en estos territorios, buscando la cohesión social, identidad y el bienestar conjunto. En cuanto a la metodología abordada en el trabajo de graduación, el principal enfoque es cualitativo. Esto quiere decir que los datos no tienen una medición numérica. Por lo tanto, el análisis no es estadístico. Se busca comprender los fenómenos explorándolos desde esa percepción de las personas participantes y de cómo comprenden esos fenómenos a través de sus vivencias y experiencias. Este enfoque se nutre desde la hermenéutica y la fenomenología, lo que quiere decir que las personas participantes no son objeto de estudio, sino que también tienen la capacidad de poder reflexionar y hablar sobre su situación y también comprender los fenómenos desde sus realidades. En cuanto al tipo de investigación, es una investigación-acción, que el propósito es aportar información para la toma de decisiones, generación de programas o reformas estructurales. También es importante destacar que hay un involucramiento desde el investigador desde el comienzo y una colaboración estrecha dentro de los participantes, que son los que conocen sus necesidades y fortalezas. En cuanto a las técnicas e instrumentos, se hace una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos y se utiliza la observación, entrevistas semiestructuradas, grupos de enfoque, cuestionarios y también lo que es información secundaria. En cuanto a la ubicación, el proyecto Gamaliel se ubica en el distrito de Vara Blanca, el cual es el único distrito rural del cantón de Heredia que cuenta con mayor extensión, pero una menor población de alrededor de 700 personas, y forma parte del territorio Heredia rural conformado por los cantones de Barba, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro y Santo Domingo, incluyendo el distrito de Vara Blanca. Asimismo, este distrito se caracteriza por tener un terreno montañoso y clima templado durante casi todo el año, lo que le permite que se establezcan actividades dedicadas a la ganadería y también este tipo de cultivos como es la fresa.
En cuanto al procedimiento metodológico, se desarrolla bajo 3 etapas. La primera es caracterizar el contexto local y la percepción de las personas productoras respecto al cambio climático. La segunda, priorizar esos ámbitos de vulnerabilidad ambiental y socioeconómicos asociados al cambio climático, y el diseño de acciones de adaptación. En cuanto a la etapa 1, en la caracterización del contexto, se abordó desde el enfoque conceptual marco de los capitales de la comunidad, dividido en 7 capitales, que es el político, social, cultural, físico, natural, humano y financiero. Y estos se consideran los recursos con que cuentan las personas de la finca para poder desarrollar sus medios de vida. Se aplicaron 21 cuestionarios con 87 preguntas, 3 dirigidos a mujeres y 18 a hombres. Se hizo una revisión documental también de estudios e investigaciones de la finca y de la zona, consulta a actores institucionales, principalmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto de Desarrollo Rural, y también consulta a personas productoras claves del proyecto Gamaliel. En cuanto a la etapa 2, para la priorización de los ámbitos de vulnerabilidad, inicialmente se hizo una descripción de la exposición del proyecto Gamaliel a la variabilidad climática, también un análisis de sensibilidad y determinación de la capacidad adaptativa que tiene el proyecto de acuerdo a los componentes definidos, los cuales son recurso hídrico, sistema productivo y cobertura vegetal, que también se desglosan de acuerdo a variables de interés de cada uno de esos componentes. Para ello, se llevó a cabo una valoración por parte de las personas productoras bajo 2 espacios de grupo de enfoque. Para el análisis y procesamiento de esta etapa se contó también con información de los cuestionarios, datos de precipitación, temperatura y vientos de la estación meteorológica Laguna Fray Janes y los registros del Ministerio de Agricultura y Ganadería del 2017 al 2021. En cuanto a la etapa 3, se hizo una identificación y priorización de las medidas de adaptación basada en una clasificación definida por GIZ, que las divide también en medidas duras y blandas. Para ello se contó con la participación de las personas productoras y se realizó un taller. Una muestra de la evidencia de la ejecución de esos talleres. En cuanto a los resultados, desde la caracterización del contexto del proyecto abordado desde los capitales, en el capital humano se encontró que el proyecto Gamaliel está conformado por 22 familias beneficiarias directas con dotación de tierra. Esto quiere decir que son familias que no cuentan con acceso a tierra propia, sino que están bajo la modalidad de arriendo. Y esto es una característica propia a nivel de provincia, donde se tiene que el 71% de la tenencia está bajo arriendo del lindero. En cuanto a datos generales de las personas productoras que se obtienen, es que son familias nucleares, están conformadas por madre, padre, hijos o algún otro familiar, conformadas generalmente por 3 miembros, donde el 43% tienen al menos un hijo o hija, el 90% indicó que hay un involucramiento de la familia y también el 61% mencionó que hay apoyo de hijos o hijas en labores productivas. Esto es muy relevante porque permite la transferencia de conocimiento y también de información entre generaciones, además que permite un mejor desarrollo de las unidades productivas. En cuanto a si es oriundo de la zona, se indicó que el 52% es oriundo y el 48% reside más de 20 años. Esto quiere decir que son personas arraigadas de la zona, lo que también permite que haya sostenibilidad en este tipo de proyectos. En cuanto a la educación, el 57% mencionó haber completado la primaria. Aún así, esto, el no contar con otros grados formales de educación, no ha sido impedimento para poder desarrollar las unidades productivas, además que son personas que cuentan con experiencia en la producción de fresa. A pesar de que han recibido capacitaciones el 100% sobre temas agropecuarios y administrativos, el 81% mencionó no haber recibido capacitación sobre el tema de cambio climático. En cuanto al capital físico, se destaca que el proyecto Gamaliel se encuentra en una zona donde hay acceso a servicios básicos como agua, luz, educación, electricidad. Además cuentan con infraestructura vial en buen estado y esto es algo positivo porque permiten el transporte y comercialización de los productos de las personas productoras y también el acceso a la finca. En cuanto a la finca, se cuentan con predios de 7.500 metros cuadrados en donde se cuenta con invernaderos, cultivos, tanques de agua,
cultivos complementarios, entre otros. Dentro de las limitaciones que se destacan en este capital es la falta de alumbrado público en algunas unidades productivas y seguridad hídrica, ya que cuentan solo con una fuente de agua, la cual en estos momentos no cuenta con concesión. En cuanto al capital natural, se destaca que la finca cuenta con una cobertura de bosque y 2 quebradas de alrededor de 9 hectáreas, lo que permite y ser una fortaleza en que da servicios de regulación, disminuyendo la erosión y también siendo una barrera para lo que son vientos fuertes. Asimismo, cuenta con características agroclimáticas que permiten tener una tierra apta para el cultivo de la fresa. En cuanto al capital financiero, se identificó que 57 productores dependen exclusivamente del cultivo de fresa y menos de la mitad cuentan con otras actividades más variables, lo que puede ser un riesgo para las personas productoras, ya que ante eventos climáticos pueden perder parcial o totalmente sus unidades, poniendo en riesgo sus medios de subsistencia. Asimismo, también cuenta con oportunidades como acceso a crédito, seguro agrícola de multirriesgo y programas como Crecimiento Verde y Descubre, que financian el Procomer con fondos no reembolsables. En cuanto al capital cultural, se encuentra que hay un comportamiento de poca cohesión para trabajo del colectivo. Esto puede estar influenciado por la cultura de la zona, donde se menciona que hay negativismo, conformismo, poco interés, visión, y genera que haya un trabajo individualizado de las unidades productivas. Asimismo, se destaca que el rol de las familias productoras, el hombre sigue contando con mayor protagonismo en la toma de decisiones respecto a la gestión de la unidad productiva, a pesar de que hay participación de la mujer y también de miembros de la familia. En cuanto al capital social, se identifica de apego, que son relaciones internas, y de puente, que son esas relaciones externas con otros actores. Se identificaron 2 organizaciones internas, una, la Sociedad Usuarios del Agua y la cooperativa Agricem. No obstante, la cooperativa al año 2020 se encontraba en proceso de cierre, por tanto solo cuentan con una organización dedicada sobre todo a temas de riego. Y relaciones externas con vínculo directo, han generado bastante con lo que es el INDER, el MAC, el INA, el UNA, la UNA, entre otras instituciones para formación de capacidades o establecimiento de proyectos. En cuanto al capital político, hay bastante presencia y apoyo de instituciones regionales y nacional como el MAC y el INDER para el desarrollo de proyectos y también dotación de equipo o asesoría técnica. Un poco de la evidencia del capital físico con que cuentan las familias y las actividades que también han dado valor a la producción de fresa, aumentando el capital financiero de las personas productoras. En cuanto a la percepción de las personas sobre el clima y el cambio climático, se encuentran que todas coinciden que se han dado cambios drásticos en el clima, principalmente en 3 variables, que es temperatura, precipitación y vientos. En cuanto a la temperatura, todos consideran que está aumentando en la precipitación, que cae menos lluvia en un año, y en cuanto a vientos, que hace menos viento, el 61% lo indicó. En cuanto a si estos cambios han afectado la producción de fresas, se tiene que, lo que más ha afectado es el aumento de temperatura con un 38%. Entre otros, se destacó limitaciones por agua, exceso de calor o estrés de la planta también por el calor. En cuanto a la afectación del cambio climático, el 71% mencionó que sí puede haber una afectación. El 29% indicó que por el momento no, pero que tal vez en el futuro sí. No obstante, el 71% de las personas productoras indicaron estar preocupadas por el cambio climático. En cuanto a las afectaciones y acciones en los sistemas productivos por eventos del clima, se tiene que los eventos que más han afectado el proyecto han sido los vientos intensos en 61%, seguido de lluvias intensas y lo que es la sequía en menor medida. En cuanto a los componentes que han sido más afectados, han sido lo que es la infraestructura en los sistemas productivos, luego seguido de la producción del cultivo de fresa y por último la disminución del ingreso como un impacto asociado. En cuanto a actividades que han llevado a cabo las personas productoras para restaurar sus sistemas ante esos eventos han sido levantar de nuevo la infraestructura o también reparar lo dañado. Algunas no tenían sembradío,
Entonces solo sufrieron impactos en infraestructura, por tanto lo que hicieron fueron utilizar infraestructura no dañada. Y en cuanto a acciones de las familias para solventar esas disminuciones, mencionaron utilizar ahorros, lo cual indica que tienen estos insumos, y también ayudas de intermediarios o ayuda por parte del INDER. En cuanto al comportamiento de variables climáticas, de acuerdo a los registros obtenidos de la Estación Meteorológica Laguna Fraijanes del Instituto Meteorológico Nacional, se obtiene que en la temperatura se ha ido dando un incremento a partir del año 2010, y esto se puede también ver en las anomalías donde se empiezan a dar valores superiores al valor de referencia, que es la temperatura promedio anual del periodo, lo que quiere decir que la temperatura es más caliente que el valor de referencia. En cuanto a las variables de precipitación, aunque no hay un patrón más definido, sí se ve que empieza a darse una disminución y puede corroborarse con las anomalías donde se empiezan a ver valores más negativos del valor de referencia. En el 2017 y 2020 se ve valores positivos, lo cual puede verse a fenómenos climáticos que se dieron en esos años. En cuanto a la velocidad del viento, se tiene también que ha habido una disminución y puede verse también corroborarse en las anomalías donde se ven valores inferiores al promedio de velocidad del periodo del viento. Eso es importante porque permite confirmar esa percepción que han venido teniendo las familias productoras en cuanto a esas variables climáticas. En cuanto a los eventos asociados al clima que han generado afectaciones en el proyecto, de acuerdo al registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se cuenta que de 5 registros, 3 han sido por vientos intensos por diferentes fenómenos climáticos dados en distintos años, y también lo que es el deslizamiento y escorrentía por alta precipitación por tormenta tropical. El evento que más ha generado afectación en la finca ha sido el de Nate, y generalmente las afectaciones han sido dadas, como indicaron las familias, a infraestructura, en lo que son plástico invernaderos, tubos, bases de concreto, hasta también cultivos. Se identificaron también otros eventos y afectaciones que podrían incrementarse por influencia de los eventos del clima, tales como lo que son deslizamientos, cárcavas, alta humedad e inundación en algunos sitios de lo que es la finca donde se encuentra el proyecto. En cuanto al análisis de sensibilidad, se respondió a la pregunta ¿qué tanto han afectado los eventos al cambio climático a los componentes y variables de interés? A lo que las personas participantes, productores, hicieron una valoración de la variable y se encontró que el recurso hídrico es uno de los eventos, es uno de los componentes que mayor sensibilidad tiene a sequía y aumento de temperatura, generando impactos como cambios en la cantidad y calidad de recursos. En lo que es el sistema productivo, hay mayor sensibilidad a vientos intensos y aumento de temperatura, y en los que es cobertura vegetal se vio que hay mayor sensibilidad a vientos y lluvias intensas. En cuanto a la variable que más tuvo una valoración de sensibilidad es la protección del cultivo referida a la fitosanidad de cultivo, y eso pudo verse a que lo valoraron con mayor sensibilidad 3 eventos, que son lluvias, vientos intensos y aumento de temperatura. Cabe destacar que todas las variables tienen una sensibilidad asociada, sin embargo, esta cambia de acuerdo a necesidades, características y limitaciones de cada una de estas variables. En cuanto a la capacidad adaptativa, se respondió a la pregunta si se ha implementado o no una o varias actividades para disminuir esos impactos. Y de acuerdo a la valoración dada por las personas productoras, se encontró que en el componente de recurso hídrico hay mayor capacidad de adaptación a lo que es la sequía. Esto puede deberse a que todas las unidades productivas cuentan con tanques de agua, y también hay un proyecto de compra de tanque más grande para el reservorio, lo que aumenta la capacidad adaptativa en el componente. En cuanto al sistema productivo, se encontró que hay mayor capacidad adaptativa, aumento de temperatura y lluvias intensas, y las acciones cambian dependiendo de la variable. En cobertura vegetal se ve que es a lluvias y vientos intensos y aumento de temperatura. Dentro de las variables que tienen mayor capacidad adaptativa se encontró que es abastecimiento de fuente superficial, fresa para comercialización, cultivo de fresa en hidroponía, infraestructura,
y lo que es tecnología para riego y protección de cultivo tuvo una menos capacidad adaptativa porque no se han implementado acciones sobre estos. Aquí un poco la evidencia de las acciones que han ido realizando las personas productoras, como cambio de cultivo a hidroponía o inclusión de cercas vivas en las unidades productivas. En cuanto a la determinación de la vulnerabilidad, se encontró que las variables del sistema productivo y cobertura vegetal son las que cuentan con mayor vulnerabilidad. Esto porque tienen mayor sensibilidad que capacidad adaptativa. Dentro de las variables que tienen mayor vulnerabilidad se encontró que es el cultivo de fresa en suelo, la protección del cultivo, los productores de fresa, el suelo y la cobertura vegetal de la finca silvestre. Esto por las valoraciones dadas de las personas productoras que indicaron que estas tienen mayor sensibilidad. De acuerdo a la priorización de las medidas de adaptación, se definieron de un listado de 29 medidas que responden a esas vulnerabilidades encontradas en el proyecto Gamaliel. Se priorizaron 10 medidas, las cuales se enfocan en las medidas duras, más enfocadas a construcción e instalación de infraestructura, y las demás más dirigidas al fortalecimiento de esas capacidades. Posteriormente se hace una planificación de esas medidas de adaptación, donde se incorporan las 10 medidas. No obstante, aquí represento algunos ejemplos, y esto es un instrumento de planeación que identifica esas medidas que van a permitir hacer esos ajustes en los medios de vida de las personas para poder disminuir la vulnerabilidad. Destaco dos medidas, una más dirigida en asistencia técnica, que es al monitoreo y medición de parámetros dentro del invernadero, como temperatura, humedad, así como parámetros en los cultivos. Esto atiende lo que es el sistema productivo en cuanto a, por ejemplo, la vulnerabilidad del suelo y del cultivo en suelo. También, por ejemplo, está la de generar investigación o búsqueda sobre otras variedades de semillas con mayor resistencia a enfermedades y afectaciones por eventos lluviosos. Esto es una planeación que está dividida en varios componentes y elementos que permitirán a las instituciones y personas productoras ir viendo el avance y el cumplimiento de esas medidas para ver si se ajustan también a ese objetivo, que es la disminución de la vulnerabilidad a las variabilidades naturales y el cambio climático. En cuanto a conclusiones, se destaca que las familias productoras cuentan con distintos capitales. Se destaca el capital físico, el cual ha permitido el desarrollo de los medios de vida de las productoras. No obstante, se encuentran debilidades como no contar acceso a una fuente hídrica segura. Además, se suma la sensibilidad sobre el recurso ante eventos asociados. Dentro de los cambios, se perciben cambios drásticos en el clima, principalmente en aumento de temperatura, disminución de precipitación y vientos, y estos datos coinciden con información de la estación del Instituto Meteorológico Nacional. Dentro de los eventos que más han generado expectación se encuentran los vientos intensos, y concuerda también con los datos registrados por la Oficina de Extensión de UAS del MAC. De acuerdo a la determinación de la vulnerabilidad, el sistema productivo y cobertura vegetal cuentan con mayor vulnerabilidad, y las prácticas y ajustes no son suficientes las que han llevado a cabo las personas productoras. Además, responden a eventos pasados y no a un enfoque de acción de adaptación al cambio climático. En cuanto a las medidas seleccionadas y priorizadas, representan las más urgentes y responden a esos componentes y variables que resultaron con mayor vulnerabilidad, las cuales son protección de suelo, cultivo de suelo, productores de fresa, suelo y cobertura vegetal. Se destacan las medidas como tecnologías, prácticas para el uso eficiente del recurso hídrico, reforzar o rediseñar las estructuras, medición de parámetros tanto en invernaderos como en cultivos, investigar sobre distintas variedades de plantas, también espacios de intercambio de conocimiento entre las familias como de importancia estratégica alta. En cuanto a las recomendaciones, desde el capital social, se recomienda consolidar una organización que dirija ese desarrollo de actividades productivas complementarias a la producción de fresa, fortalecimiento de capacidades, búsqueda de financiamiento y también dotación de recursos, entre otros. Se recomienda también desarrollar una estrategia de fortalecimiento de capacidades con acompañamiento de técnicos, catalizando procesos de adaptación, tanto de forma individual como colectiva, todo desde el enfoque de cambio climático.
Para la ejecución y seguimiento de las medidas de adaptación y el marco de monitoreo se recomienda que el INDER y el MAC sean esas instituciones que den acompañamiento y asesoría articulado con otros actores del territorio y, por supuesto, con la participación de las personas productoras. En cuanto a las medidas de adaptación, requieren considerar criterios como costo, beneficio, factibilidad y eficacia para ser valoradas antes de su implementación. Asimismo, deben tener esa flexibilidad según las condiciones y realidades del proyecto que se vayan dando durante el tiempo. Si bien el proyecto no define especificaciones técnicas sobre los sistemas productivos, bueno, define más bien especificaciones técnicas, se considera importante también generar una guía de recomendaciones enfocada a tratar lo que es la variabilidad y cambio climático como referencia. Es fundamental que el proyecto y el plan de acción de adaptación también considere los comportamientos de variables, así como las proyecciones de cambio climático del país con el propósito de valorar si se amplía o modifica actividades productivas y económicas del proyecto durante el tiempo. Y bueno, para finalizar esta parte, quisiera agradecer primero a Dios y a mi familia, por último a mi tutor Wilber Jiménez, a mis lectores Ronald Carrillo y la doctora Vanessa Valerio, a las personas productoras que participaron de este proceso y a todas aquellas personas que colaboraron de alguna u otra manera en el proceso de finalización de este trabajo de graduación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alina. Ahora procedemos a iniciar la sesión de preguntas e iniciamos dándole la palabra a la doctora Valerio. Doctora. Bueno, muy buenos días otra vez, pero ahora de una forma diferente porque ya Paralina ya hizo su labor. Felicitarla, Ali, por la exposición tan buena que hiciste. Yo creo que este es un proceso de culminación de una meta profesional que creo que es muy importante y poderla terminar, y no todo mundo logra terminar los procesos. Entonces, felicitarla porque pese a toda la situación de la universidad y a veces situaciones personales, pudo llegar a este momento, y me siento muy orgullosa de ser tu compañera, de ser una excelente investigadora, muy rigurosa. Y además, lo más lindo para mí es el tema de que ha incorporado todos los elementos de la investigación participativa, trabajar con productores directamente. Entonces eso es un estudio que tiene pertinencia, que es aplicable, ¿verdad? Que ya por sí solo eso tiene muchísimo valor. Entonces quería externar el sentimiento y el tema de que el trabajo escrito, por lo menos cuando lo leí, muestra mucha calidad, mucha rigurosidad. Alina es muy delicada en temas de detalles, y yo creo que eso lo muestra ya como una investigadora y académica. Entonces solo quería dos preguntas, Alina, sí, de forma concreta. Es en el tema de la metodología. Me gustaría que, bueno, vos mencionaste ahí que utilizaste varias guías, ¿verdad? Del CATI y otras para hacer la valoración de la capacidad adaptativa o en realidad de la vulnerabilidad climática. Y si ahora tuvieras que cambiar, más bien si ahora tuviera que aplicarla a otro sistema productivo o recomendar, ¿qué cambios podría sugerir tal vez en capacidad adaptativa? Si hay algún otro elemento que usted consideró que era importante, que ya con la aplicación se dio cuenta que era importante y que tal vez no lo había considerado. Eso principalmente en la capacidad adaptativa de la variabilidad, de la vulnerabilidad climática. Esa es una. Y el otro que sí me gustaría, en la propuesta es muy concreta, es un plan de acción que permite, ¿verdad? Digamos, darle seguimiento. Usted vio algunos indicadores más vulnerables, ¿verdad? Con mayor sensibilidad, como el tema de vientos, aumento de temperatura, bueno, algunos otros.
Entonces sí me gustaría, en el tema de la implementación del plan de acción, ¿qué viabilidad tiene este plan para los productores, verdad? Porque uno de los aspectos, por ejemplo, que no salió tan bien evaluado fue la tecnología de riego, ¿verdad? Bueno, y esto es fundamental, posiblemente por el incremento de la temperatura. Entonces sí me gustaría que en temas de condición de viabilidad, mencionaste en las conclusiones que el INDER y el MAC posiblemente les da el seguimiento, pero desde los productores, ¿qué viabilidad, digamos, tiene la propuesta para ser implementada? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus palabras. En cuanto a las preguntas, en lo que se refiere a la metodología, bueno, fue una integración, sí, de varias metodologías. La verdad es que estas metodologías me permitieron cumplir con esos objetivos que yo planteé en el trabajo de graduación. No obstante, sí podría hacer unas modificaciones o mejorar tal vez, por ejemplo, el hacer un análisis más profundo sobre las unidades productivas, porque este proyecto se planteó a nivel de escala de la finca, ¿verdad? Para poder tener una vulnerabilidad y una visión. No obstante, encontré que las unidades productivas tienen sus propias necesidades cada una, ¿verdad? No todas son iguales, por tanto, podría decirse que yo podría valorar cada una de estas unidades y determinar cuál de ellas es más vulnerable, ¿verdad? No obstante, bueno, ya se salía de mi alcance del trabajo, ¿verdad? Pero sí haría como esos cambios en profundizar más y tener un poco más de criterios para valorar esas unidades productivas. En cuanto al plan de acción, bueno, hay bastante viabilidad, ¿verdad? Además que estas son medidas que las mismas personas productoras valoran, ¿verdad? O sea, estas fueron escogidas con acompañamiento mío, también participó Ronald del INDER, ¿verdad? Entonces son medidas que tienen bastante aceptación para incorporarse dentro de las prácticas de las personas productoras. Asimismo, por ejemplo, en el tema del riego, ¿verdad? El contar con una organización como es las sociedades usuarios del agua, eso permitiría poder llevar a cabo más acciones, ¿verdad? Porque la idea de la organización es esa, buscar financiamiento, buscar proyectos para poder trabajar el tema del riego. Además que ya hay proyectos propuestos que se están trabajando en búsqueda también de tener la concesión de agua de esa fuente, lo que permitiría aumentar esa capacidad activa en esa variable que es el tema de riego. No obstante, sí puedo decir que hay bastante aceptación, ¿verdad?, social en poder implementar ese tipo de medidas, por tanto tendría viabilidad en la parte de que es de los productores. ¿Algo más, doña Vanessa? No, estaría bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. A continuación le doy la palabra al máster Ronald Carrillo. Don Ronald. Buenas, ¿cómo están? De nuevo, disculpen, ahí tuve que atender una llamadita de último momento. No es tanto una consulta porque ya la respondió la que tenía ya doña Vanessa Valerio, le hizo la consulta a Alina y ella la respondió muy bien. Es más una afirmación o reafirmación del trabajo que Alina está haciendo en el proyecto que yo coordino. Y las recomendaciones que Alina está haciendo están alineadas con las posibilidades reales de inversión también de la institución, considerando que el principal responsable, no del todo, pero uno de los principales responsables de esas mejoras que se deben esperar es el Instituto de Desarrollo Rural, tener ahí en evidencia registral 41 hectáreas que tiene esa medición de esa finca. Súmele que también Alina hace una mención de que la afectación de las bondades institucionales, en este caso de parte de INDER,
antecida y mucho tiempo más atrás, ITCO, ¿verdad? Espero que reconozcan también los términos. También está con una afectación en otras 20 hectáreas más, es decir, hay más de 60 hectáreas que están en administración directa o indirecta de parte del INDER, que con esta propuesta nosotros podemos hacer una gran diferencia. A mí lo que me encanta del trabajo, donde Alina ha sido muy profesional en lo que ha hecho, es que lo que se va a hacer no va a terminar en una gaveta, no sé si me logro dar a entender, va a ser algo absolutamente práctico para nosotros. De hecho, con la esperanza de que todo salga bien y aún sin ella, sin que salga a medias, por ponerlo así, pero espero que no, con Alina estoy tratando de coordinar, llevar toda esta presentación, este trabajo a diferentes foros del sector agropecuario para poder replicar también trabajos, ya sea con estudiantes o el de ella, replicarlo en otras latitudes a lo interno de la Heredia rural, ¿verdad? Que tenemos muchas expectativas. Yo personalmente me siento muy contento en mi calidad de economista y agrónomo. Tengo doble profesión ahí en eso. Puedo opinar que creo que es un trabajo muy alineado con lo que esperamos. Así que no era consulta, como les dije, porque ya me la respondieron, me ganó el recado doña Vanessa, pero yo quedo muy contento, Alina, te felicito, el trabajo fue muy, muy bueno, la verdad, yo quedo muy contento. Y créeme que de mi parte, nosotros en INDER estamos cobijando este esfuerzo para, ojalá, implementar la mayoría de las observaciones en recomendación que aparecen en el documento. Esa sería mi participación. Gracias, don Ronald. No sé si Alina quiere agregar algo. No, bueno, más que todo agradecer a Ronald, ¿verdad? Porque él, bueno, a pesar de también ser mi lector, me acompañó en todos los talleres, también estuvo ahí apoyándome y creo que eso fue muy importante también para las personas productoras que pudieran ver que hay un apoyo institucional. También, además de todo lo que el conocimiento que Ronald tiene sobre el desarrollo rural, ¿verdad? Que me aportó bastante a poder desarrollar este trabajo de graduación, tomando todas esas condiciones y características de estas zonas. Entonces, no, muy agradecida con el aporte de Ronald. Muchas gracias. Gracias, Alina. Ahora le cedo el turno al representante de la coordinación del posgrado, don Warner. Buenos días, muchas gracias, don José Roberto. Bueno, en primer lugar, yo me uno a las felicitaciones de Alina. Yo creo que hoy Alina nos comparte muy profesionalmente los resultados de un esfuerzo de investigación que refleja el cumplimiento del espíritu de un trabajo final de graduación de acuerdo a la normativa del Sistema de Estudio de Posgrado de la Universidad Nacional. Alina nos trae sobre la mesa reflexionar un tema muy complejo que son las acciones de adaptación ante el cambio climático. Esto usualmente se ve de manera muy teórica e inclusive en algunos cursos todavía de maestría siguen siendo aspectos muy teóricos. Sin embargo, Alina nos trae hoy una aplicación práctica. Ella revisa antecedentes, integra marco teórico, revisa estado actual del conocimiento, hace una integración de propuestas metodológicas y todo esto nos lleva a poder entender las medidas de adaptación ante el cambio climático con un enfoque antropológico, desde la percepción, en este caso, de una población de una zona rural. No se queda solamente en la parte teórica, pero adicionalmente, Alina va más allá. Hace un contraste de esta percepción de los productores con datos duros, y no datos duros de los últimos 3 meses, sino por lo menos una veintena de información de precipitación, de viento, cambio climático, y nos permite una fotografía completa acerca de cómo poder entender esas medidas de adaptación ante el cambio climático en un espacio concreto. Adicionalmente, Alina va más allá de los aspectos que se espera en una tesis de maestría según la normativa y nos trae una propuesta concreta,
una propuesta concreta de cómo materializar, y además esta propuesta está muy bien articulada con los resultados de la investigación y con esa red institucional. Entonces, pues ya lo han mencionado las personas que me anteceden, la investigación de Alina es muy rigurosa en su documento escrito, tiene un hilo conductor, y en los resultados hoy pues nos permite entender todo ese proceso. Entonces, Alina, mi comentario es felicitarte en primer lugar, y solamente te tengo 2 preguntas muy concretas para que te refieras de manera muy breve. La primera pregunta, Alina, es, una vez esta experiencia de investigación, ¿qué líneas de investigación usted recomendaría para futuros tesis de la maestría en desarrollo rural que puedan complementar ese trabajo que está liderando el INDER y otras instituciones? Entonces, por lo menos algunas líneas que podamos considerar. Y lo otro, relacionado con lo que planteaba la doctora Valerio, dentro de la viabilidad y factibilidad de esta propuesta, hay una recomendación muy puntual que usted hace, que tiene que ver con el fortalecimiento del tejido social o el fortalecimiento de esa capacidad de gestión organizativa de estos productores. Para usted, Alina, como especialista en desarrollo rural, ¿qué líneas, qué estrategias recomendaría usted, y esto ya es extra la investigación, para poder emprender ese proceso de fortalecimiento organizativo que a final de cuentas es una pieza clave para permitir esta factibilidad? Muchas gracias. Gracias, don Werner. Bueno, dentro de sus consultas, en cuanto a las líneas de investigación para tesis, para futuras tesis, hay algunos temas que sí pensé. Por ejemplo, bueno, el que mencionaban, hacer un análisis más profundo de las unidades productivas, ¿verdad? Para determinar también cuáles son esas necesidades y limitaciones que están teniendo las personas productoras para no poder bueno, avanzar más y poder disminuir su vulnerabilidad, ¿verdad? Eso en esa línea, que es un poco más técnico, ya que creería que hay que implementar algunos criterios dentro de la capacidad de adaptación y sensibilidad para ir valorando si cumplen o no. Dentro de otras líneas también está un poco más desde la línea de agronomía, más en las unidades productivas. Por ejemplo, ver cambios más en los cultivos de fresa, ¿verdad? En cuanto a variables y época también, para ir viendo cómo se dan esos cambios de acuerdo a las variables y también ir desarrollando medidas que ellos puedan ir implementando, ¿verdad? De una forma conjunta y también factible, ¿verdad? Para ellos. Otra línea también, bueno, en la parte más social, y viene aquí con la segunda pregunta, ¿verdad? En temas del fortalecimiento del tejido social, y en esa parte yo mencionaría que, y está como una de las medidas también, generar espacios entre las mismas familias con un acompañamiento técnico para que ellas puedan ir compartiendo entre ellas prácticas, conocimientos. Pienso que dentro de esos espacios ellas pueden ir fortaleciendo sus alianzas, ¿verdad? Porque hay un tema muy cultural y ellos mencionaban que, de hecho en el trabajo yo lo menciono, que al principio todos trabajaron en conjunto, estaban muy unidos para poder presentar este proyecto de fresa, ¿verdad? Al INDER, pero después ya al repartirse las parcelas, las unidades productivas, se empezó a ver enemistades, ¿verdad? Entonces ellos mismos lo resaltan, y yo pensaría que el crear esos espacios, como digo, permitiría fortalecer ese tejido y esos lazos entre las mismas familias. ¿Algo más, don Juan? No, don José Roberto, estoy satisfecho. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, don Juan y Alina. Y ahora le cedo la palabra al señor tutor y acompañante del proceso, al máster Jiménez, don Wilber. Muchísimas gracias.
bueno, me uno a las felicitaciones de Alina. Me siento muy contento de que hayamos terminado este tránsito por este proceso que para Alina yo sé que se hizo un poco eh, lento, tortuoso, sobre todo porque le tocó hacer el trabajo de graduación en medio de plena pandemia. Y me acuerdo que empezamos a trabajar, eh, una de las grandes preocupaciones era precisamente esto, el elemento de la pandemia que restringía incluso el movimiento, la movilización al sitio y el encuentro entre las personas, pero aún así se pudo avanzar en todo ese proceso de dificultades y hoy aquí culmina con este trabajo que me parece un excelente aporte al conocimiento, pero también un excelente aporte al desarrollo de la comunidad, del asentamiento. Eh, quería, tengo varias preguntas, voy a empezar por las más puntuales y es en relación con algo que mencionaste en el análisis, Alina, que es que los datos suministrados por el Instituto Meteorológico muestran una tendencia a la reducción en los vientos y a la reducción en las precipitaciones en los últimos años. Sin embargo, curiosamente, aun cuando hay una disminución en los vientos, vemos infraestructuras dañadas y vemos una reducción en la precipitación, pero vemos daños sensibles en los suelos, erosión, cárcavas, movimientos de tierra. Entonces la pregunta más bien ahí es, bueno, puede ser que tengamos disminución de vientos, disminución de precipitación, pero las intensidades de los fenómenos o la recurrencia de los fenómenos puede ser, o sea, el impacto de un fenómeno de una única vez puede ser tan dramático que tener 20 eventos de vientos. O sea, lo que prefiero es que aquí el elemento pareciera ser intensidad del evento que está ocurriendo. Entonces me gustaría tu apreciación al respecto de este tema. Y luego quisiera, ya hay una pregunta que Vanessa me robó, en el buen sentido de la palabra, que yo había pensado exactamente lo mismo, eh, la pregunta era, ¿de qué manera si tuvieras que hacer un nuevo plan de adaptación climática o una propuesta de acciones para algún otro espacio, cuáles aspectos metodológicos modificarías, ajustarías de esta metodología? Pero bueno, ya diste con uno y concretaste específicamente el tema de profundizar más en el análisis a nivel de finca para determinar acciones mucho más específicas y diferenciadas por finca. Pero bueno, esa era otra pregunta porque yo creo que efectivamente hay un aporte importante en el desarrollo metodológico tuyo, pero siempre las metodologías son perfectibles y hay posibilidades de mejorarlas significativamente. La otra pregunta que tenía es, vamos a ver, pareciera paradójico lo que voy a preguntar, porque todo el trabajo tuyo está basado en lo perceptual, en lo cualitativo. ¿Qué percibe la gente? ¿Qué perciben los pobladores del tema del cambio climático? Pero ahora quisiera de manera más íntima preguntarte, es por qué los productores responden en los cuestionarios, esto es lo que yo pienso del cambio climático. La pregunta es, ¿qué tan cerca perciben ellos los fenómenos del cambio climático en su vida? O sea, es que hay temas en la vida que pareciera ser como que los hablamos, pero no son tan fáciles de tocar, de sentir. Entonces la pregunta es, después de haber pasado y transitado por este proceso de investigación, la pregunta es, ¿qué tan cerca, desde tu punto de vista, percibe la gente el tema del cambio climático? ¿Sigue siendo como un tema de que se habla muchísimo o realmente lo percibe en la vida cotidiana? Ese es el tema, porque yo creo que eso es una de las cosas que hay que avanzar más, es lograr que la gente materialice o entienda más cercanamente el fenómeno del cambio climático como tal. Y la última pregunta que tendría es la siguiente, es si tuvieras eh, eh,
que decir, después de haber pasado por este proceso y haber formulado una serie de propuestas en conjunto con la gente de cómo atender el tema de la adaptación para una mejora o para una previsión a futuro, ¿qué ingredientes fundamentales pensarías vos que es necesario que puedan existir para que un poco va en la pregunta que hacía Ronald, o en lo que tocaba Ronald, para que esta estrategia realmente o esta propuesta de plan pueda materializarse en la práctica? O sea, ¿qué elementos centrales, uno o dos elementos centrales consideras que son vitales para que esta plan que propusiste realmente empiece a concretarse? Ese es como, digo, esto es como fuera de cámaras, porque en realidad ahí están planteadas cosas, pero desde de tu percepción, de lo que tú sientes, ¿cuáles, si como consultora te preguntaran, Vanina, proponeme qué 4 cosas necesitamos hacer para que esta cosa camine? ¿Cuáles serían esas 4 cosas que harías para que eso camine? Bueno, muchísimas gracias, don Wilber, y también por todo su apoyo en este proceso. En cuanto a las consultas, bueno, la primera referida a las variables es interesante porque en cuanto a los vientos intensos, digamos, las familias productoras percibieron que ha disminuido. Sin embargo, cuando usted va a ver los registros del MAC, ellos han sido afectados por vientos intensos. Entonces, usted entra como en un cuestionamiento de cómo ellos dicen que ha disminuido, pero hay afectaciones por vientos intensos, ¿verdad? Pero se encuentra, digamos, que de acuerdo a esos datos, esos registros del IMN, que sí se está dando una disminución, pero luego se encuentra que con los registros del MAC, que ellos han sido afectados en momentos específicos, ¿verdad? Generalmente, por ejemplo, en el año 2017, el evento que más afecta, que lo mencioné, fue NATE, ¿verdad? Pero fue en un momento dado, ¿verdad? Y está registrado en el MAC. Igual los otros eventos, ustedes que han sido por fenómenos climáticos dados en eso. Entonces es ahí cuando usted dice, bueno, puede ser que sí estén disminuyendo, pero también ahí entra la parte de la variabilidad climática desde los fenómenos, ¿verdad? Entonces es importante también ir valorando esto, ¿verdad? Porque las personas productoras no solo tienen que ir mejorando sus sistemas productivos para los impactos del cambio climático que son, o sea, influencian la variabilidad climática, o sea, la incrementan, ¿verdad? Van a tener que estar preparados también a fenómenos como en momentos dados, ¿verdad? Entonces, es interesante al poder triangular como esa información entre la percepción y los datos. Y en cuanto a la precipitación intensa, también es, aunque ellos han percibido que día ha disminuido, ¿verdad? Pero ellos mencionan que hay momentos en que las precipitaciones son más intensas, ¿verdad? Y en corto tiempo. Entonces, la afectación es mayor, ¿verdad? Y también hay, yo lo presentaba en el mapa de percepción que hicimos, hay factores físicos propios de la finca, ¿ya? Que cuando hay eventos climáticos intensifican estos factores, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de cárcavas o de ser suelos con alto incremento de humedad. Entonces, esos factores que no son climáticos se podrían intensificar por los eventos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde usted pues va valorando esos factores para poder ir haciendo modificaciones en los sistemas, ¿verdad? De tal forma que no llegue a afectar y generar tanta pérdida como se ha hecho en los registros. En cuanto a, bueno, a la metodología que usted mencionaba, igualmente voy a responderla porque encontré también, por ejemplo, yo uso una metodología que se aborda desde los capitales, ¿verdad? Y hay investigadores que utilizan los mismos capitales para hacer valoración de vulnerabilidad. No obstante, yo usé también otra metodología para poder profundizar más en lo que era el sistema productivo, ¿verdad? Entonces, digamos, la modificación que podría hacerse es que también puede valorarse desde los capitales perfectamente, ¿verdad? En cuanto a cómo perciben las personas productoras
estos cambios, en realidad sí, o sea, ellos sí lo tienen en sus vivencias diarias y experiencias. De hecho, bueno, yo puse ahí algunos comentarios, ¿verdad?, que ellos daban, por ejemplo, el hecho de que mencionaban que antes ahí un palo de limón no producía y ahora está produciendo. También mencionaban, por ejemplo, el café, que en esas alturas no se da, ahora está floreando, ¿verdad? Entonces, ellos están viendo que sí se están dando cambios y viven diariamente con eso también al ir a los invernaderos, porque ellos mismos expresaron que en ocasiones cuando el sol está muy fuerte a mediodía, es muy bochornoso y ellos tienen que salir de los invernaderos porque genera agotamiento físico y hasta deshidratación, ¿verdad? Entonces eso también ha ido viendo en ellos que se están dando cambios y lo empiezan también a relacionar con lo que es cambio climático. Sin embargo, sí lo toman más como las vivencias y experiencias diarias y no dentro de un concepto, ¿verdad? Como tal, tan teórico y técnico, ¿verdad? Entonces es interesante porque también me permitió ver cómo ellos están percibiendo eso, pero sí ven que hay algo que está sucediendo y que tienen que hacer algo. Y de hecho algunos ya después de esto vi que han ido haciendo cambios, por ejemplo, pasando a hidroponía o utilizando sarán, tal vez también algunos han ido elevando sus invernaderos y han ido haciendo cambios por estos eventos y esas percepciones. En cuanto a las propuestas de adaptación y qué ingredientes creería necesario para que pueda materializarse, bueno, muy importante, como lo mencioné, el trabajo institucional, el capital, como yo decía, de puente, que es esas relaciones con actores externos, el político, para ellos ha sido sumamente importante. De hecho, ellos dicen, nosotros nos sentimos muy agradecidos con el INDER por habernos aportado terreno, por dotación de equipo, por estar siempre en ese acompañamiento para que ellos puedan generar sus medios de vida, ingresos. Y entonces eso ha sido bastante importante y creería que es un ingrediente que debe seguir ahí. Otro es el apoyo y financiamiento. Esto es bastante importante porque sí, los productores tienen sus ahorros, tienen apoyos, pero para poder implementar y hacer a veces modificaciones requieren también inversión y esto es lo que ellos no podrían tener en un corto plazo, lo que se requiere para trabajar estos temas, ¿verdad? Estos cambios deben ser en estos momentos, ¿verdad? Y viendo que ellos tal vez no cuenten con esos insumos, entonces se haría muy a largo plazo. Entonces, eso es uno de los puntos que yo mencionaría. También dentro de los elementos, empezar a trabajar en la cohesión social para que sea un trabajo más conjunto, porque yo pienso que el trabajo individualizado que han generado algunas familias le han permitido avanzar, pero otras se van quedando atrás. Y pienso que si hay un trabajo más en la parte social, ellos podrían trabajar en conjunto y obtener así recursos o apoyo de otras instituciones, más de manera colectiva, y sería ya un trabajo más conjunto, ¿verdad? Con objetivos más comunes. Entonces, ese es pues otro de los elementos centrales. Y bueno, esos serían mis aportes. Muchas gracias, Alina. Bueno, ahora continuaría con mi persona. Alina, cuando uno hace este tipo de trabajos donde se involucran gente, un medio donde pues el recurso humano es grande, fuerte, pues uno tiende mucho a brindar la parte emocional se ve afectada. Alina, como máster, ya en un futuro cercano, ¿qué continúa después de esto? ¿Qué vas a hacer? Porque quedan muchas cosas abiertas y realmente el problema del cambio climático es algo que no es un tema de tres y sí queda ahí, ¿verdad? Es algo que tenemos como una espada, ¿verdad? Encima de nosotros. ¿Qué sigue después de esto, Alina? ¿Vas a seguir trabajando en el tema? ¿Vas a optar por un doctorado? ¿Qué va a hacer la máster Aguilar una vez que termine esto? Esa es mi pregunta nada más.
Muchas gracias. Bueno, yo me considero, la verdad, un agente de cambio. Entonces, este tema a mí me apasiona, el de la adaptación al cambio climático, bueno, todo lo que tiene que ver con cambio climático. Me encanta el trabajo con las comunidades, con las poblaciones. Entonces, yo me siento como ese agente que quiere llevar el mensaje de la importancia de empezar a implementar acciones, ¿verdad? Entonces, desde esa responsabilidad, porque es una responsabilidad que yo me hago, ¿verdad? Yo voy a seguir trabajando en esto, en poder seguir aportando al trabajo del desarrollo rural. También yo le he dicho a Ronald que en lo que él necesite, porque generalmente en estas zonas tienen que hacer a verse en ocasiones perfiles de proyectos, ¿verdad? Las gentes a veces no cuentan con financiamiento para poder pagar un perfil de proyecto, ¿verdad? Entonces yo le he dicho a Ronald que con gusto a esas personas que no pueden asumir costos, yo lo apoyo, ¿verdad? Y la idea también es incluir dentro de esos perfiles ya estar contemplando aspectos en cambio climático. También, bueno, yo formo parte del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Heredia, representando a la Universidad Nacional. Entonces, desde ahí también quiero seguir trabajando y llevando este mensaje, ¿verdad? De la importancia de seguir trabajando y no, o sea, como no dejarlo atrás, ¿verdad? O sea, como seguir ahí luchando para que se llegue a implementar todas las acciones y ver que las personas pueden ir mejorando sobre todo su calidad de vida y bienestar también. También, bueno, sí, en un futuro estará ya el doctorado. Aún no sé, por ahorita disfrutar que ya voy a contar con mi maestría, bastante importante. Entonces, sí, en un futuro a lo mejor sí ya optaré por ese doctorado. Muchas gracias. Y muchas gracias, Alina.